Hola y bienvenidos sean todos nuestros espectadores a una versión más de la Feria Científica de la Universidad Cristiana de Bolivia UCEBOL, esta vez en su versión virtual. Estaremos tocando el tema amebiasis intestinal. Mi persona es Diana Dayani y junto a mis compañeros hablaremos sobre el siguiente tema, que es de la asignatura de parasitología, con la docencia del Dr. Juan Morón. Comencemos. Objetivo general es analizar y definir la amebiasis intestinal, su etiología, síntomas, diagnóstico y prevención. Objetivos específicos es conocer sobre la enfermedad amebiasis intestinal, reconocer las vías de transmisión de la amebiasis intestinal, exponer la prevención y tratamiento de dicha enfermedad. Introducción. La amebiasis es una enfermedad de amplia distribución y tiene una elevada morbilidad en países en desarrollo. La emigración y los viajes a lugares de elevada prevalencia de esta enfermedad pueden hacer que en nuestro medio o en nuestro país incrementen, porque esta enfermedad es transmisible de persona a persona, pero también tiene otras fuentes de transmisión, como por ser los alimentos y el agua. La edad donde prevalece esta infección es de 5 a 7 años, es decir, los niños. Las manifestaciones clínicas de la siguiente es la infección. Esta infección es asintomática. La manifestación digestiva más frecuente es la enterocolitis amebiana, que cursa con diarrea y dolor abdominal. Para su diagnóstico, se suelen visualizar los quistes en las heces. La detección de antígenos es muy útil en países con elevada prevalencia de infección. El tratamiento debe erradicarse la ameba del intestino mediante agentes luminales como la poronomacia. Definición: la amebiasis, amebiosis o entamoebiosis es una infección intestinal normalmente causada por parásito microscópico, la entamoeba histólica, que se produce al contraer o consumir alimentos o agua contaminada que contengan el parásito en estado latente o fase quística. Cuando eclosionan, pasan a parásito activo o trofozoito, que se multiplica generalmente en el intestino grueso, produciendo úlceras. Su etiología, como mencionamos antes, viene del parásito Entamoeba histólica. Para los quistes, para su detección, como mencionamos, los quistes en las heces. Estos quistes son estructuras redondeadas de A10 a 16 con una cubierta gruesa y que presenta en su interior 1 a 4 núcleos. El trofozoito tiene un diámetro de 20 a 40 y es móvil gracias a su ectoplasma que le permite formar un pseudópodo. Patología. Desde Lafleur, los aportes a la descripción patológica son pocos. La amebiasis intestinal puede presentar un espectro de alteraciones anatómicas de acuerdo con su localización, que puede ir de una colititis ulcerativa a una apendicitis amebiana, pasando por el megacolon tóxico y el ameboma. El hallazgo anatómico típico son las úlceras localizadas en el colon, predominante en el ciego, el sigmoide y el recto. Estas úlceras presentan dos patrones claramente definidos, nodular e irregular. Las úlceras nodulares son redondeadas, de un diámetro entre 1 y 5 milímetros, con áreas de mucosas ligeramente elevadas y áreas necróticas, deprimidas o hemorrágicas, rodeadas por un borde de tejido adematoso. Sintomatología. Lo habitual es que quienes padecen amebiasis no desarrollen síntomas, y si aparecen suelen hacerlo entre 7 y 28 días después de contraer el parásito. Los signos pueden ser los siguientes: cólicos abdominales, flatulencia excesiva,
estreñimiento y diarrea intermitentes, pérdida de peso involuntaria, fatiga, dolor rectal durante la evacuación, y los síntomas que se consideran preocupantes son heces en la sangre, sensibilidad abdominal, vómitos, fiebre. La mediasis puede ser grave en personas con alcoholismo, cáncer, desnutrición, edad avanzada o temprana durante el embarazo o por el consumo de corticosteroides para inhibir el sistema inmune. Su mecanismo de transmisión. La infección comienza cuando se ingiere los quistes que eclosionan, liberando así trofosocitos que se multiplican y pueden producir úlceras en el revestimiento mucoso intestinal. En algunos casos se extiende al hígado u otras partes del organismo. Algunos trofosocitos forman quistes, que son excretados en las heces junto con trofosocitos. Fuera del cuerpo, los trofosocitos, que son frágiles, mueren. Sin embargo, los quistes son resistentes, pueden sobrevivir. Los quistes pueden transmitirse directamente de persona a persona o de forma indirecta a través de los alimentos o el agua. La mebiasis puede transmitirse por el sexo oral anal. Con este dato también decimos que hay un gran riesgo en las personas homosexuales al contraer esta enfermedad. En lugares con condiciones sanitarias deficientes, la mebiasis se adquiere por ingestión de alimentos o aguas contaminados con material fecal. Las frutas y verduras pueden contaminarse cuando crecen en la tierra de fertilización con material fecal humano. Se lava con agua contaminada o las prepara alguien que está infectado. Complicaciones. Las complicaciones de la mebiasis son las siguientes: absceso hepático o acumulación de pus en el hígado, efectos secundarios del medicamento, incluso náusea, diseminación de parásitos a través de la sangre hacia el hígado, los pulmones, el cerebro u otros órganos. Diagnóstico. Para diagnosticar hay dos tipos de exámenes, uno para infección intestinal y otro para infección extraintestinal. Para la infección intestinal se requieren de examen microscópico, en inmunoensayos de las heces, pruebas moleculares para detectar DNA del parásito en las heces y o pruebas serológicas. Para el diagnóstico de la infección extraintestinal se requieren estudios de diagnóstico por imágenes y pruebas serológicas o un ensayo terapéutico con una amebicida. Epidemiología. Aunque es de distribución mundial, su incidencia es mayor entre los trópicos, principalmente en la zona con sanidad pobre y contaminación de suministro de aguas, como ser México. Aclarar también que en Bolivia se hizo un estudio hasta el 2020 y tenemos una prevalencia en niños de 5 a 7 años de un 26% de amebiasis. Esto ocasionado por la poca importancia en el factor sociopolítico sobre la salubridad de los alimentos y la importancia de traer el recurso básico que es agua potable a zonas alejadas. Prevención. Debe prevenirse la contaminación de alimentos y aguas con heces humanas, aunque este problema se complica debido a la incidencia elevada de portadores asintomáticos. En las regiones en vías de desarrollo resulta importante evitar el consumo de alimentos crudos, como ensaladas y vegetales, y el agua y el hielo potencialmente contaminados. La evolución del agua destruye los quistes. También es muy recomendable usar filtros para la agua y la desinfección química con compuestos yodados o clorados. En la actualidad se encuentra en desarrollo una vacuna para la mebiasis intestinal, aunque todavía no está disponible. Tratamiento. Las infecciones de amebiasis ocurren tanto en el intestino y en individuos con síntomas en el tejido intestinal y o hepático. El tratamiento para la infección amebiana intestinal asintomática en las regiones no endémicas se basa en los medicamentos que tienen acción amebicida en el lumen del intestino, como el furoato de diloxanida, el iodoquinol, el metronidazol. En conclusión, la amebiasis se considera como una causa
importante de morbilidad y mortalidad en el mundo y constituye dentro de las enfermedades de origen parasitario, especialmente en el mundo en desarrollo, la tercera causa de muerte después de la malaria y el esquistoso miocispor. Es por ello que esperamos que la información e importancia sobre este tema quede como objetivo y conclusión del mismo, dando a entender que la salud e higiene de nuestros alimentos, tanto como higiene personal, es muy importante para poder evitar enfermedades como la mebiasis intestinal. Gracias.